todo muy bien en sus casitas. El día de hoy hablaremos de economía y finanzas, cómo administrar mejor nuestro dinero. Para eso, como siempre, tendremos 3 grupos interactivos. El primero de ellos lo puedes ver en el lado de allá. Está Jorge, un padre de familia que administra los recursos de su casa. Por allá podemos ver a Marcos, que es un profesional en economía y finanzas. Y por último estaré yo del otro lado enseñándoles un poquito al respecto. La idea es que roten cada grupo en medio de la clase. Adelante. Bueno, chicas, en este grupo interactivo lo que haremos es identificar cómo estamos gastando nuestro dinero. Pero antes de eso quiero que nos cuenten cuáles son sus ganancias mensuales. Las ganancias que yo tengo son sobre todo de proyectos artísticos o cosas así. ¿Y los tuyos? Los míos, yo vendo empanadas de arepas en las universidades. Uy, qué rico. Sí. ¿Tú qué proyectos haces? Como de pedagogía con niños y todo eso, para despertarle sus sentidos a través del arte, de la música y el teatro. No, qué bien. Chévere. ¿Y tú, mamá? Buenas bonitas. Sí. Sí, en el colegio. Qué chévere. Bueno, chicas, ya que todas podemos identificar nuestros ingresos, quiero que vean estas 10 monedas que ustedes tienen aquí al frente como sus ingresos mensuales. Es como el 100% de sus ingresos. Cada monedita va a valer el 10%, por eso hay 10 moneditas. Entonces, quiero que me cuenten más o menos cuáles son sus gastos y que nos muestren con las moneditas específicamente esos gastos. Yo gasto, no sé, 3 en cosas personales, 2 en amigos, y realmente no me había puesto a pensar en cuánto gasto qué. Entonces es interesante esa pregunta. ¿Y tú en qué gastas o qué? Yo normalmente también gasto 2 en amigos, por ahí 3 en gasolina, cosas de la casa, cosas de aseo. Tienes que 2 personales, 2 ahorro y eso. Se revela, y nada así. Okay. Bueno, yo diría que 3 en amigos, 2 en mí, 2 comprando gomitas para poder seguir vendiendo, 2 ahorro y 1 para las cosas de mis perros, como comida, juguetes y ese tipo de cosas. Ok. ¿Tienes tus 5 bonitos? Creo que también me hizo falta en transportes, en comida, y ya generalmente dejo como algo por si surge algún otro gasto. Entiendo. Bueno, chicas, con estos gastos que ustedes están teniendo podemos ver 3 gastos específicos. Los gastos esenciales, que son esas cosas en las que definitivamente no podemos vivir. Por ejemplo, gastos como el que tú mencionabas, en transporte, en comida, gasolina, no sé si de pronto se les ocurre algún otro. Aseo personal no podrían vivir, sí. Los gastos como de la vivienda, los servicios, la Sí, esos son los gastos esenciales. Los gastos extras son los que ustedes están haciendo parche, amigos, de pronto que otra cosa se les ocurre, algo que ustedes quieran y que con eso se quieren gastar su dinero. Sí, ropa. Cine, ropa, cosas que definitivamente no necesitan para vivir, pero sí, esencialmente, para pasarla bueno, por decirlo así. Y el tercero son esos ahorros o deudas que ustedes tengan para también tener dinero a futuro, como proyectos a futuro, ¿no? Entonces son estos ahorros, inversiones que tenemos esa plata apartada para proyectos a futuro. ¿Cómo los expertos nos dicen que deberíamos gastar este dinero? ¿Qué creen ustedes? ¿Con esta si quieren? Pues creo que deberíamos dejar algo de ahorro, pero no sé exactamente cuándo. Y ya que es de ahorro, dependiendo de lo que ganes, pero pues entre más ahorros como que más plata vas a tener para gastar. Yo diría que 30. O sea, 3 millones. Ok. En gastos esenciales, ¿cuánto creen que dicen los expertos? Sí, 30%. Okay. Yo creo que se puede ir un poco más en los gastos esenciales, como 4. 4 no. ¿O ser obligatorios? Sí. Sí, vamos bien. Y el resto ustedes dicen gastos extras. Pues no estuvieron muy lejos. En realidad, nada más mover una monedita acá. Mentira, de acá no. Acá. Estos son gastos esenciales, el 50%. La idea, según los expertos, es que nada más se gaste el 50% de gastos esenciales. Esos gastos que son obligatorios para poder vivir y para poder desarrollarse en la vida. Expertos dicen que el 30% se puede usar para gastos extras. Parches, amigos. Dicen que es bueno también utilizar la economía para el disfrute de la vida diaria. Y este 2%, este 20% de las moneditas específicamente para estos gastos o ahorros que se pueden dar para proyectos a futuro. No estuvieron muy lejos, chicas, muy bien. Listo, chicas, ya con eso terminamos este grupo interactivo. Gracias por sus respuestas y ya pueden pasar al siguiente grupo. Vale, gracias. Estén bien, chicas. In the example above, the dialogical model can be evidenced, since it shows the interaction between teacher and students, who through dialogue in small groups co-construct knowledge, taking into account the context in which they find themselves and respecting the opinion of others. The type of school we propose would be different and special, where a dialogic pedagogical model would be applied, in which education is understood as a means to promote human interactions, which aim to transform the constructions of knowledge that each one has. The school educational population will be inclusive, and through this model, it is expected that everyone can learn, giving a special value to intersubjectivity. For example, in the video, it can be seen how there is a dialogue of knowledge among the different participants, which allowed establishing a constant interaction between students and the teacher. In fact, as it could be seen, in order to teach about the finances of everyday life, theory was articulated with practice. For example, the dialogic didactic methodology was applied. In this way, we were able to understand from the student's perspective what, how, and why they learned it, and from the teacher's perspective for who she thought, what she thought,
and how and why she did it. Therefore, the activities we would apply would be very similar to those seen in the video. That is, we would set up small groups of students where interaction among them is promoted and the teacher is a guide, counselor, or facilitator of knowledge. We would conduct debates, discussion groups, focus groups. We would use the famous methodology of challenge-based learning, which led us to generate experiential learning. Therefore, this model favors the following areas. The affective, as it is a model in which education is based on the interaction of people with different abilities, different contexts, such as cultures, religions, among others. As well, different opinions are also respected and taken into account. Therefore, social relations between students will be good and will be based on respect, tolerance, and acceptance. Likewise, meaningful things are thought for the student's life, so a link is created between the person and what he or she is learning. The cognitive, as it develops technical and scientific knowledge, together with instrumental skills that will serve for the daily development of the person. And finally, the expressive, because there is going to be an improvement of communicative skills through egalitarian dialogue, respecting the arguments and contributions of people because of their validity, but not for the power that the person has. We would name our amazing school Liceo para el Aprendizaje Integral, and our slogan would be Aprendamos Dialogando. But what is needed for this model to work? In this model, there will be a dialogue of knowledge between teachers and students. Therefore, as both participants will be active in the classroom, it is important that the whole learning-teaching process is framed in respect for human dignity, the other, their beliefs, and individual differences. Now, the profile that each one should have is: the teacher should have listening skills, assertive communication, should be a person willing to answer questions, open to experience, willing to be open to students, should have empathy, emotional intelligence, creativity, innovation, critical thinking, teamwork, cooperation, and cognitive flexibility. For the students, cooperation, curiosity, respect, collaboration, solidarity, and community work, which are going to be transformed into daily practices. They must also have an active character and willingness to take on leadership roles. As nothing is perfect, some of the limitations our school with dialogical model would have are: first, the ambiguity in knowledge, because knowledge it is never given by the teacher, since it is co-constructed by every participant. Second, if the teacher doesn't become a good guide, students could be left with an insufficient learning of the subject. Third, it requires that the teacher knows how to moderate spaces for dialogue and debate so the majority can participate. Hence, if the teacher is not capable, the space can be completely lost. Finally, for evaluation, it can be difficult as much weight is given to the correctness and truthfulness of the arguments, and this could affect the grades of children who are not so good at arguing. Finally, some of the challenges our school would face are: the difficulty implementing the model in a public school can be complicated because there are very large classrooms and only one teacher, so being aware of all the groups of discussion would be almost impossible. Also, the students who come from a traditional methodology may have complications adapting to this model. And finally, the difficulty in designing mixed classroom, virtual and face-to-face, because it can be hard for teachers to try to design activities that adapt to both modalities of class attendance.